Buenas, mi nombre es Carlos Farid Molina Delgado, soy estudiante de octavo semestre de Zootecnia y en esta ocasión les vengo a hablar un poco sobre un artículo de revisión que he realizado enfocado en el uso de harina de larva de mosca soldado negra, Hermetia y Lucen en alimentación animal. El código del proyecto es AR076. Bienvenidos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la introducción de este trabajo. Primeramente, pues tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Cuál es la condición actual del sector agropecuario. Cada vez los medianos y pequeños productores están afrontando retos muy complicados en cuanto a mantener viables sus producciones, ¿sí? Por los altos costos de producción que tenemos actualmente en cuanto a la alimentación. La alimentación, pues, es más del 80% de los costos totales dentro de una producción pecuaria. Entonces, nosotros como productores pecuarios tenemos que buscar nuevas alternativas para alimentar a nuestras especies animales manteniendo la misma calidad y evitando posibles riesgos para los consumidores a futuro. Entonces, en la harina de mosca soldado negra, según las investigaciones que se han realizado, es una alternativa potencialmente importante para lograr reducir costos de producción y mantener márgenes de rentabilidad altos. Bueno, entonces, el resumen de este trabajo, básicamente esta revisión bibliográfica o sea, primeramente toqué los temas de cuál es la situación actual del sector agropecuario, o sea, cuáles son las necesidades que tienen los pequeños, medianos y grandes productores. Luego, pues, estudiar lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la mosca soldado negro, sí que es muy importante para nosotros, o sea, tener muy en cuenta qué condiciones tenemos nosotros y qué condiciones necesita la mosca soldado negra para sus procesos o para concretar su ciclo de vida. Analizar análisis bromatológicos, también los requerimientos nutricionales de cada una de las especies y qué requerimientos logra cubrir o sea, al adicionar esta harina en la alimentación animal. O sea, la revisión bibliográfica costó básicamente eso, de estudiar las propiedades, los beneficios y qué tan importante es la utilización de harina de mosca soldado negro dentro de la alimentación animal, tocando los temas pues ya mencionados. Los objetivos, pues el objetivo general fue analizar qué tan efectiva podría ser la inclusión de harina de larva de mosca soldado negra, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, o sea, o sea, utilizar esta harina como un sustituyente proteico de los concentrados comerciales, tocando pues los diferentes temas de los contenidos nutricionales, del tipo de sustrato que se utiliza, de cuáles son los procesos de reproducción, cría y procesamiento para extracción de la misma. Los objetivos específicos, pues, mediante revisión bibliográfica, o sea, obtener la información más relevante para compactarla en un solo documento y tener una idea clara y precisa de cómo vamos a utilizar esta harina, ¿sí? Determinar los aportes nutricionales de la larva de mosca soldado negra de acuerdo a los diferentes sustratos. Recordemos que, o sea, los diferentes sustratos van a tener diferente disponibilidad de nutrientes y eso pues puede causar una posible alteración en el proceso de desarrollo y crecimiento de las larvas, ¿sí? Y determinar pues los resultados positivos que se han obtenido aplicando diferentes tratamientos en en las respectivas citas bibliográficas donde se realizaron investigaciones con niveles diferentes de inclusión de la misma. Bueno, el planteamiento del problema ya lo mencionaba anteriormente. Actualmente para el productor es un reto producir a gran escala manteniendo márgenes de rentabilidad altos, porque es que las materias primas tienen precios muy altos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia anteriormente las empresas conseguían un kilo de maíz, que es la fuente energética, o el sorgo, que es una fuente proteica, sí, que son las principales bases de un balanceado comercial. Anteriormente se conseguía un kilo de maíz en 600 pesos, ahora las empresas lo están consiguiendo por encima de los 1.000 pesos.
¿Y a quién va a afectar esto negativamente? Pues directamente a nosotros como productores, ya que vamos a comprar concentrados con mayores costos y los índices de rentabilidad se van a disminuir. Sí, para el 2050, según la ONU, tenemos que alimentar 10.000 millones de personas y la producción actual se tiene que subir en un 70%. Entonces, es un reto casi imposible con estos costos que tenemos. ¿Por qué estos costos tan altos? Porque es que la materia prima es escasa en cuanto a las variaciones climáticas, condiciones del suelo, se están importando estas materias primas y se están importando con un mayor impuesto y con un mayor precio, ¿sí? Entonces, el dólar está afectando también directamente el precio de los concentrados actualmente en Colombia. Bueno, dentro de la justificación vamos a tener que esta larva es una larva con una capacidad muy importante, muy valiosa de transformar residuos orgánicos en abonos orgánicos, ¿sí? Son capaces de reducir elementos como nitrógeno y fósforo contenidos en los residuos hasta en un 70% y reducir hasta en un 50% la masa total del sustrato utilizado. ¿Sí? Vamos a obtener de igual manera larvas ¿qué? En cortos tiempos, con altos contenidos de proteína, con altos contenidos de nutrientes que nosotros vamos a utilizar en alimentación animal. Son larvas que nos ayudan a conservar el medio ambiente, ya que estamos degradando de una manera más ecológica los residuos orgánicos producidos. ¿Sí? Entonces, según también todas las investigaciones realizadas, si hacemos un balance general, los resultados han sido muy positivos y las desventajas han sido muy pocas, lo cual pone a la larva de mosca soldado negra como una alternativa potencialmente importante para sustituir el balanceado comercial. Dentro de la metodología, pues se seleccionó la base de datos Google Académico, documentos actualizados del 2016 al 2021. Estos documentos contienen temas tales como larva de mosca soldado negra aplicada en alimentación animal, las investigaciones que se han realizado con los diferentes tratamientos y se extrajo como los resultados positivos, documentos que me hablan claramente del ciclo de vida de la mosca soldado negra, de los aportes nutricionales de la harina de larva según los análisis bromatológicos. También me encargué de traducir uno o dos artículos que estaban en portugués al español para extraer esa información relevante y compactarla acá en un solo documento. Y pues finalmente seleccioné las 20 referencias bibliográficas de mayor importancia o que me daban un enfoque más claro y preciso de cómo es el trabajo en alimentación animal con este tipo de harina. Los artículos estudiados, pues ya lo mencioné, fueron 20. En el 2016 utilicé uno, que equivale al 5%. En el 2017 utilicé dos, que es el 10%. Del 2018 igualmente dos. Del 2019 utilicé 5 artículos que me equivalen al 25%. Del 2020 7 artículos que me equivalen al 35%. Y del 2021 3 artículos que me equivalen a un 15%. Como pueden observar en la siguiente gráfica, los autores citados pues están con sus respectivas citaciones entre paréntesis y a mano izquierda el porcentaje a los cuales equivalen cada una de las citaciones. Por ejemplo, Rodríguez tuvo el mayor número de citaciones con 6, equivalente al 18%. ¿Por qué? Porque es que es un autor muy explícito en sus investigaciones, nos da a entender de manera clara y precisa cómo es el desarrollo, de dónde nace esta idea de alimentar los animales con larva de mosca soldado negra, cuáles son todos los procesos, cuál es el ciclo de vida. O sea, es muy claro y preciso y nos da un enfoque al cual nosotros queremos llegar mediante la utilización de esta harina de larva de mosca soldado negra. Y están los demás autores citados con su respectiva número de citas y su respectivo porcentaje, como lo pueden notar. Dentro de los resultados, pues dentro del ciclo de producción de larva de mosca soldado negra, o sea, acá estoy realizando como los resultados más positivos, ¿sí? Porque los balances fueron muchos. Por ejemplo, en la longevidad vamos a encontrar que va a durar de 42 a 78 días, número de huevos depositados 1000, consumo de alimento de 25 a 500 miligramos larva día, supervivencia de estadio del 86%, conversión en biomasa del 23%,
densidades de 0,2 a 1,23 larvas por centímetros cuadrados. Acá, claro, que si utilizamos densidades de 0,62 vamos a obtener larvas con altos contenidos proteicos. Y si utilizamos densidades de 1,23 larvas por centímetros cuadrados, vamos a obtener larvas con altos contenidos de grasa. Eclosión de los huevos de 4 días, madurez sexual de los 13 a los 18 días, estado larvario de pupas tiene una duración de 10 días, la temperatura y humedad relativa de las larvas va a ser de 24 a 40 grados centígrados y 50 a 70% respectivamente. La temperatura y humedad relativa en la mosca va a ser de 24 a 40 grados centígrados, de 30 a 90% respectivamente. El periodo de engorde va a tener 15 días donde vamos a obtener finalmente larvas con un peso de 0,25 gramos, ¿sí? Entonces acá nosotros generalizando un poco podemos encontrar que según los análisis bromatológicos, dependiendo del tipo de sustrato utilizado, podemos encontrar harinas que van desde el 37 al 57% de contenido de proteína cruda o vamos a encontrar, por ejemplo, contenidos de grasas de un 35% más, dependiendo del tipo de sustrato. Entonces, esta información fue como la más relevante obtenida de Rodríguez en uno de sus trabajos de investigación realizado en el 2020. Los análisis bromatológicos muy importantes de harina en el 2020 logró determinar que el porcentaje de proteína cruda es del 41,2%, fibra cruda del 7%, lípidos del 39%, extracto de nitrógeno 1,4%, cenizas 14,6%, calcio un 5% y fósforo de 1,5%. ¿Sí? Podemos ver en la tabla también la cantidad, o sea, el tipo de aminoácido esencial con su porcentaje y dentro de la producción, dentro de la porción lipídica, vamos a encontrar concentraciones de ácidos grasos como el láurico, oleico, linoleico, merístico y esteárico en proporciones de mayor a menor concentración respectivamente. Entonces, una de las desventajas que vamos a tener acá dentro de la harina es el poco contenido de aminoácidos esenciales, el cual a la hora de balancear debemos suministrarlo con otro tipo de dieta, ¿sí? Pero los porcentajes de proteína y los porcentajes de grasa son muy altos. Es más, si nosotros logramos extraer la proteína y la grasa, o sea, la apartamos de esa harina, podemos lograr obtener una harina que va desde un 60% de proteína cruda, ¿sí? Una harina o una ración con un 60% de proteína cruda, que es muy importante a la hora de equilibrar las dietas de las diferentes especies pecuarias. Bueno, entonces, los efectos de harina de larva de mosca soldado negra, así rápidamente, pues ahí pueden observar un cuadrito. En cerdos se realizó un tratamiento donde hubo un mayor desarrollo y engorde en la etapa de levante, cuando se sustituyó la harina de pescado utilizada como alimento no convencional en un 25% por harina de larva de mosca soldado negra. Entonces, en este caso, más el concentrado comercial, se obtuvo unos resultados muy importantes. El desarrollo y el crecimiento fue mucho mayor en comparación a los demás tratamientos. En aves de corral, pues se puede sustituir como fuente proteica la harina de larva de mosca soldado negra hasta en un 100%, ¿sí? Balanceada con otras materias primas que nos adicionen la parte energética. En rumiantes, pues las investigaciones no han sido muy relevantes, pero se está estudiando qué capacidad tiene el rumen de poder aprovechar los contenidos nutricionales de esta harina. En peces, pues también se ha logrado concretar que que se puede reemplazar como fuente proteica hasta en un 100%. Se pueden suministrar en diferentes presentaciones, pero voy a hacer énfasis en, o sea, en un aspecto. Por ejemplo, en cerdos y en algunas especies de peces es muy importante extraer el contenido de quitina. La quitina es como el carbohidrato, es un carbohidrato contenido también en esta harina. Entonces, si nosotros extraemos estos contenidos de quitina, estamos garantizando un mayor equilibrio del balance de la ración, porque es que esta quitina en cerdos y en algunas especies de peces puede ocasionar algunos problemas gastrointestinales. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese factor. Bueno.
Los diferentes sustratos, muchachos, como lo dije anteriormente, es una larva con una capacidad de transformación inmensa. Se puede utilizar el excremento, ahí está la descripción de la cantidad de excremento producida por cada especie según su peso. Entonces estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y estamos obteniendo larvas con contenidos nutricionales considerables. Se pueden utilizar cadáveres de animales, residuos de cosecha, residuos de cocina, residuos agroindustriales. Se puede utilizar el suero de leche y afrecho, donde se han logrado extraer larvas con un 40,09% de proteína y un 28,82% de grasa. Se puede utilizar gallinaza más alimento para ponedoras, ¿sí? Se puede utilizar pulpa de café y en todos estos tipos de sustratos vamos a encontrar larvas ricas nutricionalmente, pero con ciertas diferencias en cuanto a la disponibilidad de nutrientes en el tipo de sustrato. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar acá, la conclusión que yo doy es que tenemos una alternativa muy relevante, muy importante. O sea, nosotros contamos con una larva con una capacidad de transformación inmensa. Tenemos, o sea, al utilizar esta larva, el ciclo de vida es muy corto. Vamos a obtener mucha biomasa, ¿sí? Si tenemos unas condiciones adecuadas, vamos a tener gran cantidad de biomasa, la cual la podemos utilizar en alimentación animal. Estamos reduciendo la emisión de gases contaminantes por parte de desechos orgánicos. O sea, estamos realizando una práctica ecológica más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Vamos a obtener de igual manera abonos o fertilizantes orgánicos que tienen grandes contenidos nutricionales para mejorar las condiciones del suelo. Entonces, tener en cuenta también que dependiendo de las condiciones ambientales que le estemos dando a la larva, de las condiciones ambientales y alimenticias, va a depender su ciclo de vida y va a depender su desarrollo, su crecimiento. Y, y pues para finalizar, tenemos a la mano una larva potencialmente importante. Entonces, la idea es aprovecharla, aumentar márgenes de rentabilidad, equilibrar las raciones, ¿sí? Y realizar aún más investigaciones de las que se han venido realizando. Muchísimas gracias. Acá pues vamos a mirar, estas son las bibliografías consultadas.